Termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio bastante polarizante, el sexenio más expuesto a la opinión pública debido al avance de las redes sociales. Allá por el año 2000 yo empecé a escuchar sobre López Obrador porque fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en cuya ciudad yo nací y crecí. Siempre lleno de escándalos, el desafuero, siempre líder de la oposición ante el PRI, ante el PAN. Por muchos años estuvo haciendo campaña para 2006, 2012, hasta que en 2018, después de decir que hubo varios fraudes, entró al poder. En primera instancia es decepcionante porque si bien la crítica o los críticos que somos de López Obrador no estamos de acuerdo con su forma de hacer política o su forma de pensar, sí creíamos que iba a ser algo por lo menos distinto o intentar mejorar desde el aspecto social, humano, el país. Nos equivocamos totalmente, ni siquiera los peores críticos de López Obrador pensamos que fuera a ser así su sexenio. Creo yo que decepcionó y que tanto que quiso el poder y cuando lo tuvo no dejó una huella en lo personal positiva para el país. Primero que nada, la polarizante opinión entre que usan categorías de chairos contra fifís o fachos. Considero que las categorías no aplican. Cuando alguien criticaba a López Obrador, se le decía primeramente facho, que viene de fascista. Es totalmente incongruente llamar a alguien de derecha fascista. ¿Por qué? Porque el fascismo fue un pensamiento, entre otros de Gentile, que se utilizó en el gobierno sobre todo de Benito Mussolini allá a inicios del siglo XX. El fascismo se puede deducir en una ideología corporativista, en una ideología extremadamente estatista y nacionalista, en la cual todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Eso resume el pensamiento de los fascistas, nada que ver con la derecha que busca la disminución de la intervención del Estado en la vida social. Entonces, no aplica la categoría de fascista a la derecha. Segundo, fifí o aspiracionistas, totalmente una categoría fuera del orden académico, fuera del orden intelectual y solamente basado en un insulto hacia el disidente. O también neoconservador o neoliberal. El neoliberalismo, entendido desde la escuela de Chicago, es aquel que por medio de políticas monetarias y la privatización e inversión extranjera, la economía crece, y nos guste o no, pero ningún modelo económico ha generado más riqueza en la historia que el capitalismo. Entonces, pues tampoco es aplicable porque el neoliberalismo es una categoría en la teoría económica o monetaria. O neoconservador, pues creo yo que realmente el ser humano es altamente conservador. ¿Por qué? Porque es un ser familiar y crece y se desarrolla en una casa que está establecida con tradiciones, costumbres, valores, culturas que a su vez fueron heredadas de las casas de nuestros padres. Entonces realmente el ser humano nace ya en una familia que tiene cierta conservador, aunque sea liberal, ese liberalismo se conserva en el hijo. Entonces pues realmente todos en primera instancia somos conservadores, entonces la categoría tampoco aplica. Como tampoco aplica las categorías que se aplican a los seguidores de AMLO. Chairo para mí es una categoría totalmente denigrante y totalmente burlándose de un estrato social que realmente ni siquiera es aplicable a la gente que vota por López Obrador. O comunista, que si bien sí tienen ciertas tendencias marxistas, leninistas y cierta interpretación de la historia desde el materialismo histórico, realmente no han podido aplicar un comunismo. ¿Por qué? Porque el mercado y la situación geopolítica se lo impide. Entonces tampoco podemos decir que como tal que el gobierno de López Obrador haya sido comunista. Sí, con muy fuerte sector o ideológico socialista, sí, pero no comunista.
Entonces, esa polarización afectó mucho el gobierno, la crítica y el contraste de ideas en el gobierno de López Obrador. Otro le tocó la pandemia, que también fue una limitante, porque México fue uno de los países que más muertos tuvo, pero realmente el tema de la pandemia, pues yo lo interpreto desde una manera más geopolítica y más es más una crítica a un gobierno supranacional que nacional. Lo que es injustificable y que es el gran fracaso de la llamada Cuarta T es la seguridad. Los culiacanazos, desde el 2019, cuando se suelta a Ovidio, López Obrador lo suelta para guardar la paz. Realmente nunca hubo un presidente tan abierto a los grupos criminales. Abrazar a la mamá del Chapo, sus constantes idas a Badiraguato, la amistad del presidente con distintos personajes siniestros que se tienen o que se sabe en la opinión pública y en investigaciones en Estados Unidos de que tienen nexos con el crimen organizado como Rocha Moya. Realmente fue preocupante la forma en que el presidente protegió, no solamente protegió, sino que llegó a decir que el narco era pueblo. Había una exaltación y se niega a la propuesta estadounidense de catalogar el narcotráfico como delito de terrorismo. Fue muy notoria el favorecimiento, más allá de la amnistía, fue una amistad que guardó con el crimen organizado. La narrativa fue lo que marcó ese sexenio y la inseguridad. La narrativa como forma de gobierno, como una metarealidad, no es la realidad lo que vive la gente, sino lo que en la narrativa del partido y del ejecutivo decían. Por ejemplo, en Chiapas todos fuimos testigos de los bloqueos, de las tomas de carreteras, de las incidencias de violencia, pero se minimizaba desde el Palacio de Gobierno lo que pasa, cómo se cierra en Culiacán con más de 15 días de guerra, de mortandad, y donde el presidente culpa a Estados Unidos y sus generales dicen que la seguridad depende de los capos cuando quieran o no volver a dicha seguridad. Es terrible la narrativa de que no hay seguridad, pero ellos dicen que sí hay seguridad. Realmente el Estado, desde la teoría del Leviatán de Hobbes, se entiende que por la seguridad. El Estado nace por la necesidad de la seguridad, de terminar con el estado de guerra que daba el estado de naturaleza, ceder mi derecho natural a defenderme para obtener un derecho positivo con responsabilidades, y por medio de impuestos yo doy y que el Estado sostenga mi seguridad y la armonía entre los otros. Este Estado, no hay Estado porque no hay seguridad. La seguridad no depende del ejército. La gente no confía ni en la Guardia, ni en el ejército, ni en las autoridades, ni en los políticos. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Lo vemos en la realidad, no en la narrativa. Entonces, este fue el sexenio de la narrativa. La narrativa como metarealidad de que no es la realidad los hechos, lo fáctico, lo que vemos, sino es la realidad lo que yo digo, lo que dicen mis pensamientos, mis ideas. Decir que México no es violento, que disminuyó los homicidios, cuando el dato te dice que hay más de 200,000 homicidios y 100,000 desaparecidos, es una vergüenza. El Estado no lo legitima la democracia, lo legitima la seguridad. Una vez que el Estado es seguro, ya hay Estado, porque Estado es igual a seguridad. Ya ahora sí, por democracia elegimos a los gobernadores de dicho Estado, que ya está fundamentado en establecer la seguridad. Entonces no hay seguridad. Las reformas al Poder Judicial, las reformas a la Guardia Nacional, las distintas reformas que hubo en el sexenio generan la potencialización del partido Morena y el poder absoluto del presidente. Entonces termina un terrible sexenio desde la polarización, desde la inseguridad y desde la narrativa. Nuestra esperanza, ingenuamente, agarrándonos de la fe más que de la teoría o más de los hechos, es que Sheinbaum se separe un poco de López Obrador y que empiece a gobernar con más criterio, con más cabeza y con más templanza, pero cosa que vemos realmente imposible. Termina un sexenio lleno de inseguridad, lleno de violencia,
donde la autoridad, la seguridad lo sostienen los grupos criminales y no el Estado, y también el sexenio de la narrativa. Octavio Paz decía que al mexicano lo define el mito de la redención. Bueno, ese mito de la redención, el gobierno de López Obrador lo ha transformado en el mito de la narrativa como mitificación del gobierno. ¿Y qué nos dio como resultado? El mito de la inmutabilidad, es decir, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. ¿Para qué me esfuerzo o para qué opino? Terminé ese sexenio, más de casi 1500 mañaneras, una fuerte propaganda, y funcionó porque termina con una alta popularidad, y no me queda más que recordar lo que es el hombre masa de Ortega Gasset, todos los seguidores de Morena como hombre masa que está fascinado con el mito de la narrativa y con la propaganda. Fue una propaganda masiva, brutal, y dio resultado. Hoy en día el pueblo o la gente está polarizada, y quien está con el gobierno es pueblo, quien no es no pueblo. Realmente es desesperanzador cómo entra México, y bueno, lo que nos toca es seguir estudiando, analizando desde el pensamiento crítico, hacer fuertes objeciones a los distintos pensamientos del gobierno hegemónico, y pues enseñarlo a las nuevas generaciones, y que aprendan de los errores y de este tiempo, que este tiempo estamos viendo historia, porque en 50 años se va a recordar el sexenio de López Obrador como el gobierno más complejo, más difícil y que más daño le provocó a México, como ahora recordamos los gobiernos de Santa Anna o tal vez los del Porfiriato.